Muy bien, jóvenes. Buenas noches con todos. Buenas noches, jóvenes. Soy el profesor Rivas. A ver, vamos acá. Soy el profesor Rivas y el día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde al vanguardismo peruano. Bueno, primero hay que definir qué es el vanguardismo. Tú sabes que el vanguardismo se da en Europa mediante estas escuelas vanguardistas, estos ismos, como por ejemplo el creacionismo, ultraísmo, dadaísmo, expresionismo, cubismo, entre otros. ¿Está bien? Pero ¿por qué es necesario referir la literatura universal? Por ejemplo, vamos con un antecedente. Tú sabes que el proceso literario básicamente se inicia en la etapa clásica. Claro que si tú quieres ir más allá, hablaríamos de la etapa de la literatura en Oriente. Así, por ejemplo, citamos a la cultura egipcia, a la cultura mesopotámica, a la cultura china, hebrea, entre otros. Estas culturas, por ejemplo, la cultura china, destacan estos grandes filósofos literarios, como es el caso de Lao Tse y de Confucio. ¿Recuerdas la obra de Confucio? Las analectas que van a ser publicadas por sus discípulos. Así, por ejemplo, cuando nosotros citamos a la cultura de Mesopotamia, la cultura mesopotamia, destaca este libro titulado El Cantar de Gilgamesh. Así, por ejemplo, en la cultura egipcia destaca el libro de los muertos, en la cultura árabe las mil y una noches, también el Corán, en la cultura hebrea la Biblia. Bueno, cuando hablamos de la literatura clásica, vamos a citar a Grecia y a Roma. Grecia dividido en tres periodos, el periodo jónico arcaico, el periodo ático y el periodo alejandrino. En el periodo jónico tú vas a estudiar a Homero, ¿verdad? Con la Ilíada y la Odisea. En el periodo ático estudias a los trágicos, así por ejemplo Sófocles, Esquilo y Eurípides. En la cultura latina se estudia ¿a quién? A Virgilio. ¿Cuál es la obra de Virgilio, por favor? Dime, escribe por favor. Hablamos de la Eneida. Posterior a ello, hablamos de la literatura medieval. Tú sabes que en la literatura medieval vas a estudiar a los cantares de gesta. Posterior a ello, casi ya en la Edad Media Baja, se va a dar el trecenteno italiano. Hablamos de Dante Alighieri, hablamos de Francesco Petrarca y también de Giovanni Boccaccio, a lo que se va a conocer como prerrenacimiento, que toma su base filosófica en el humanismo. Bueno, luego viene el Renacimiento. En el Renacimiento destaca, por ejemplo, Maquiavelo, Torquato Tasso, Ludovico Ariosto, Erasmo de Róterdam, por ejemplo. Al Renacimiento se opone el Barroco. En el Barroco destacamos la figura de Luis de Góngora y Argote. Por ejemplo, Cervantes también está dentro del Barroco. Claro que tiene tendencias renacentistas, así como por ejemplo William Shakespeare también. Cuando hablamos del Barroco, expresamos una exageración en cuanto a las figuras retóricas. Y a este Barroco se opone el neoclasicismo. Este neoclasicismo que pretende retomar el arte clásico. Así, por ejemplo, citamos a Jean de La Fontaine, a Daniel Defoe, a Jonathan Swift, pero también vamos a citar a quién, a Leandro Fernández de Moratín, ¿verdad? Profe, y al neoclasicismo, ¿qué se suma? Se suma el romanticismo. El romanticismo se opone al neoclasicismo. Y en el romanticismo destacamos la figura de Goethe, de Víctor Hugo, de Becker, que seguramente tú has leído a Becker, ¿verdad? Los suspiros son de aire y van al aire, las lágrimas son de agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se acaba, ¿sabes tú a dónde va? Exacto, ¿verdad? Bueno, en el Perú hablaríamos de Ricardo Palma y también de Carlos Augusto Salaverry. Bien, a este romanticismo se opone el realismo. En el realismo destaca la figura de Honorato de Balzac, de Dostoyevsky, de León Tolstoy, de Flaubert, de Charles Dickens, entre otros. Pero paralelo al realismo aparecen estas dos escuelas francesas. ¿Cuáles son? A ver, por favor, escribe. Escribe. ¿Ah? El parnasianismo y el simbolismo. Y el simbolismo va
a tomar, el simbolismo va a ayudar para que se forme este vanguardismo en Europa. Estamos hablando del siglo XX, ¿verdad? Bueno, pero antes de hablar de estas expresiones artísticas, cubismo, dadaísmo, por ejemplo, cuando nosotros citamos al cubismo, ¿quién es su máximo representante? Hablamos de Guillaume Apollinaire, con sus famosos caligramas, estos poemas que van formando figuras. El dadaísmo, el rumano Tristan Tzara, el surrealismo, André Breton, el futurismo, Filippo Marinetti, el creacionismo, Vicente Huidobro, el ultraísmo, Jorge Luis Borges, ¿verdad? Claro. Pero tú sabes que este siglo XX es una constante de avance científico, de proezas en cuanto al conocimiento, a la tecnología. Se están dejando de lado estas máquinas a vapor por otras más sofisticadas. Por ejemplo, se empieza a premiar. Tú sabes que Alfred Nobel, quien inventó la dinamita, él va a acumular una gran riqueza y cuando muere en su testamento va a redactar y va a decir que su herencia a manera de premios se vaya repartiendo cada año para aquellas personas que contribuyan a la sociedad. Claro, pues él inventó la dinamita, algo que obviamente el humano no supo utilizar y empezó ¿a qué? A atacar a distintos países. Por ejemplo, en estos primeros años del siglo XX es una etapa bélica. Se da la revolución bolchevique, la revolución rusa. Por ejemplo, los países europeos empezaron a repartirse por doquier las colonias africanas. Y todo este tiempo es básicamente de guerra. Ya hablamos de un hecho muy importante en 1914. ¿Cuál es? Hablamos de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que se extiende hasta 1918. Profesor, ¿y por qué nos habla de todo eso? ¿Qué tiene que ver con el vanguardismo peruano? Lo que sucede en el mundo perjudica o afecta a América. ¿Ok? Afecta a América. Y si afecta a América, obviamente va a afectar al Perú. Después de la Primera Guerra Mundial, que finaliza con el famoso Tratado de Versalles, surge una nueva nación como imperio, se consolida su capitalismo. Hablamos de la primera potencia en ese entonces, de los Estados Unidos. Primero en economía, desplaza a Gran Bretaña, pero también surge la llamada Unión Soviética y también se da un hecho muy recordado para la humanidad como es la crisis de 1929. ¿Está bien? Todo eso se vive. Y en el Perú, el contexto histórico es el siguiente. El gobierno de Augusto B. Leguía, que seguramente, amigo, tú habrás revisado porque es muy clásico el gobierno de Leguía en los exámenes de admisión. San Marcos suele preguntar acerca de el gobierno de Leguía. Obviamente no se refiere a fechas, no es que te diga en qué año gobernó. Básicamente te plantea características económicas, políticas y sociales. ¿Comprendes? Pero para que nosotros podamos entender el gobierno de Leguía, tenemos que establecer una línea de tiempo y comprender qué hubo antes del gobierno de Leguía. Estamos hablando de la República Aristocrática y debemos de comprender qué se dio después del gobierno de Leguía. Hablamos del tercer militarismo. Pero vayamos a la República Aristocrática. Tú sabes que la República Aristocrática básicamente estaba gobernado por la oligarquía. Las famosas 40 familias, de estas 40 familias pues surgían los presidentes, los Pardo, los Prado, en fin. La oligarquía dominaba el Perú. ¿Recuerdas que la oligarquía le dio golpe de estado a Guillermo Billinghurst? Este presidente que fue de la ideología, ¿no? Seguía esa ideología en pro de la población y que Abraham Valdelomar ayudó en su campaña. De hecho, Abraham Valdelomar escribía sus discursos para que Billinghurst empezara a leerlo, ¿no? A dirigirse a la población. Entonces la oligarquía, como obviamente cuando hay un presidente que quiere hacer bien las cosas, la oligarquía que hizo le dio golpe de estado. ¿Entiendes? Esta oligarquía que dominaba el Perú, que básicamente eran hacendados, por ejemplo, en el norte había un dominio de la producción de azúcar, en el sur la producción de algodón.
Entonces, esta etapa en el Perú obviamente había traído consecuencias. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Las protestas. Los obreros salieron a protestar a las calles, ¿por qué? Por la defensa de las 8 horas laborales. ¿Comprendes? 8 horas laborales. Entonces, cuando aparece Leguía, ¿cuántos años gobierna Leguía, amigo? Habla. ¿Cuántos años gobierna? 11 años, ¿verdad? El oncenio de Leguía. ¿Entiendes? Entonces, durante estos 11 años, que va desde 1919 hasta 1930, Leguía pues dice, mira, si nosotros continuamos con este sistema, termina en protesta. Hay que cambiar el Perú, buscamos un nuevo Perú. ¿Y qué es lo que planteó? Cambiar el sistema, transformar la economía que estaba basado en la agricultura en una economía capitalista. Pero ¿cómo lo iba a lograr si el Perú pues no era un país desarrollado? Apenas en el Perú habían 2 millones de personas, un poquito, a comparación de ahora que son casi 33 millones de personas, un poco más tal vez. ¿Entiendes? ¿Cómo lo iba a lograr? Bueno, había que pedir préstamos. ¿Y quién es la primera potencia, la primera economía a nivel mundial en esa etapa? Estados Unidos, pues amigo. Estados Unidos. Había que pedirle. Leguía empieza con 5.000 millones de dólares. Lo gasta rápido. Pide un segundo préstamo. 15.000 millones de dólares. Lo gasta rápido. ¿Y por qué? A ver, si Leguía quería plantear un sistema capitalista, obviamente, ¿qué es lo que tenía que hacer? Atraer la inversión extranjera. Pero ningún inversionista va a fijar su mirada en un país que no ha desarrollado. Entonces la visión de Leguía era pues empezar a construir palacios, hoteles, plazas, estadios. Por ejemplo, en esa etapa se mandó a construir Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia, el Hotel Bolívar, que era un hotel de la dimensión de los países europeos, la Plaza San Martín, por ejemplo, grandes avenidas, la Avenida Brasil, la Avenida Universitaria, que prácticamente cruzan todo Lima. Esa era la visión, es por ello que estaba pidiendo préstamos. Ya hizo un segundo préstamo, un tercer préstamo, 25.000 millones de dólares. Entonces los americanos dijeron, caramba, un momentito por favor, el Perú tiene capacidad de pago. Enviaron a un economista, ¿te acuerdas el nombre de ese economista? William Cumberland, ¿verdad? La misión Cumberland. Entonces Cumberland llegó, empezó a evaluar al Perú y evidentemente, amigo, el Perú no tenía las condiciones para poder pagar los préstamos que se le daba. Entonces le dijeron a Leguía, oye, ¿quieres que te sigan prestando? Entonces tienes que cumplir 3 requisitos o algunos requisitos que se te van a dar. ¿Ya cuáles son los requisitos? Primero, entrega el control de las aduanas a las empresas norteamericanas. Tú sabes que las aduanas controla el ingreso y la exportación de los productos y hay un dinero, pues un caudal, ¿no? Un río de dinero. Y Leguía dice, ya, está bien, te lo entrego. Es por ello que al gobierno de Leguía se le conoce como el gobierno entreguista. Segundo, bueno, tú no tienes una institución que regule tu moneda, entonces tienes que crear el BCR, el Banco Central de Reserva. Ya, está bien, vamos a crea. Y ahora habrá que elegir a alguien que dirija. Y Leguía, ¿pero a quién elegimos? No te preocupes que yo me voy a encargar. Es por eso que los americanos empezaron a controlar la economía del Perú. Entonces vinieron los préstamos y empezó a construir. Empezó a modernizar Lima y tal vez, amigo, acá empieza el problema del Perú con el famoso centralismo, porque todo se construye en Lima, avenidas, distritos, por ejemplo, se crea Jesús María, San Borja, Lince, se empieza a crear, ¿entiendes? Obviamente, como todo gobierno quiere controlar a la sociedad, todo gobierno quiere perpetuarse en el poder, ¿entiendes? Eso es lo que buscaba Leguía. Tú sabes que el gobierno de Leguía era un gobierno dictador. Bueno, sabemos que las dictaduras básicamente se dan por gobiernos militares, pero este era el primer dictador civil. ¿Por qué? Porque no permitía la libertad de opinión. ¿Ah, sí? Profe, ¿y cómo es eso? Claro, pues aquellas personas que lo criticaban rápidamente los expatriaba. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Haya de la Torre? Haya de la Torre constantemente criticaba a Leguía. Lo criticaba terriblemente y Leguía no soportó. Entonces llamó a Haya de la Torre, venga usted para acá. Tienes acá una beca para que te vayas a México. ¿La aceptas o te vas a prisión? Obviamente, amigo.
Ante ello, Haya de la Torre tuvo que tomar la beca y se fue a México. Y en México funda pues ese partido, el APRA, cuyo discípulo no vamos a nombrar porque es un cobarde, ¿verdad?, que lamentablemente desvirtuó el pensamiento de Haya de la Torre. Pero también, amigo, se dirigió a otro personaje. Mira, tenemos una beca para ti, pero para que te vayas a Italia. ¿Está bien? ¿Ah? ¿Me vas a interrumpir o cómo es? Déjame explicar, pues mira, tú no quieres que me distraigas, tú me distraes. Ya. A ver, comparte la página porque acá ¿ah? Hay 5 becas, dice, 5 becas. 5 becas y medias becas también hay o no hay. 10 medias becas. 10 medias becas, ya mira. A ver, amigo, por favor, escribe en qué parte me he quedado porque acá el coordinador. Continúo nomás. A ver, ya está, a ver, ya recordé ya. Entonces, Leguía se dirige a este personaje y le dice, mira, te vas a Italia con becado o te vas a prisión. Y me refiero, amigo, a la Mauta, al autor de la obra Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. ¿A quién me refiero, amigo? ¿A? José Carlos Mariátegui. Muy bien, se fue. Ellos eran sus principales críticos de Leguía, porque no estaban de acuerdo, porque Leguía bien dijo, ¿no? Los que no estén de acuerdo con mi plan se pueden ir. Y los expulsó. Entonces ya no tienes quien te critique, estás controlando todo. Aparte, controlas a las masas. Tú sabes que toda sociedad, amigo, básicamente está formado por un famoso triángulo, ¿verdad? Un famoso triángulo que tú no tienes que olvidar. Mira acá, escúchame. Toda sociedad está formado de esta manera. Acá, en la parte de arriba, está pues la oligarquía, la clase alta. Acá está la clase media y la clase baja, amigo. ¿Ok? Entonces, para que un presidente se pueda quedar en el poder, tiene que hacerse de los votos. ¿Y dónde crees que estaban los votos, amigo? Los votos en ese entonces estaban aquí, en la clase media, porque en ese entonces solamente votaban los alfabetos, no los analfabetos. Y los analfabetos era la mayoría, pues, que estaba aquí, amigo, en la clase baja. Acá están los campesinos, los obreros. ¿Quiénes están acá? Los que salen de San Marcos, los profesionales, la burocracia. Acá está en la clase media. En la clase alta, la oligarquía, los grandes hacendados. Entonces, ¿qué es lo que hacía Leguía? Y esta es una característica importante del gobierno de Leguía. Era un gobierno populista. ¿Y qué es un gobierno populista, profesor? Bueno, es aquel gobierno que te da una dádiva, pero no para que soluciones tus problemas de pobreza, sino simplemente para que no protestes. Leguía dijo, oye, mira, si nosotros estamos ahí constantemente sometiendo al campesino, al obrero, a la clase media, van a terminar por protestar, por rebelarse. Entonces, ¿qué es lo que quiere la clase media? Bueno, son profesionales, lo que todo profesional quiere es casa y trabajo, hay que darles casas. Entonces se empezó a crear pues estos distritos que te he mencionado, se les dio trabajo y así surge pues la llamada burocracia, que con el paso del tiempo tú lo llamas burocracia, ¿no? Porque para un trámite te hacen esperar como 3 meses. Ese es un gobierno populista, te da no para solucionar tus problemas de pobreza, sino simplemente para que no protestes. Un ejemplo claro es lo que está pasando ahora, con los famosos bonos pues. Vizcarra, ¿qué te diga? Ah, bueno, hay que darle 380 a la población. No, ya ahora 720. No, ahora 760, 780. Y todos los peruanos están esperanzados. Ojalá que me toque mi bono. Y hasta ahorita no le toca nada, amigo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué te da eso? Para que no te rebeles, pues. Para que no protestes. Es por eso que la gente está tranquila caminando por las calles. La gente ya un tanto desesperanzada dice, no, tengo que ir a trabajar. O me muero de hambre o me muero con el virus, dice. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el populismo. Y eso es lo que hace Leguía, controlar a toda esta clase social. Primero, ¿cómo controla la oligarquía, amigo? ¿Cómo crees? Te dije que ellos son grandes hacendados, ¿verdad? La oligarquía, grandes hacendados. Entonces, ¿qué es lo que hace Leguía? Leguía dice, bueno, si la oligarquía protesta y se rebela, bueno, le quitamos el agua. Es por eso que Leguía mandó a construir 2 sistemas de riegos. Estos sistemas de riego, pues, enormes. Por ejemplo, uno en el norte, al cual se llama Olmos, y que dicho sea de paso, Ollanta, después de casi 70 años recién ha inaugurado, y otro se construyó en el sur, que se le llamó Imperial. ¿Está bien? Entonces, de esa manera controlaba a la oligarquía, a la población, acá, a la clase media. ¿Cómo los controlo? Pues ya le di casa, le di trabajo. Ya no van a protestar porque están contentos con sus vidas. ¿No ves que ellos aspiran a eso nomás?
al trabajo y al tener una casita de 2 pisitos, 3 pisitos. Oye, pero mira acá, la clase baja, que es la mayor cantidad de personas en el Perú. Ah, bueno, ¿ellos qué quieren? Bueno, ellos quieren que se les respete sus 8 horas de trabajo que ya se habían ganado. Entonces hay que reafirmarle sus 8 horas de trabajo. Y efectivamente, el campesino con tal de trabajar sus 8 horas está tranquilo, maestro. ¿Qué quiere el campesino? Que le respeten su tierra. Ya, pues hay que dar. Y ya lo tenía, ya. Pero le dicen, le guía sus consejeros. Hay un problema. ¿Y qué va a pasar con los gamonales? Los gamonales que están en el sur. Ah, ya. Entonces vamos a construir vías para llegar a las provincias. No con un afán, amigo, de descentralizar el Perú, sino simplemente para llegar a estas provincias y controlar a los gamonales. ¿Comprendes? Controlar a los gamonales. Y mira, si estamos hablando del respeto de las 8 horas, mira cómo va Leguía, saca una ley que obligaba a las personas a trabajar 2 semanas para el Estado, gratis, amigo. O sea, mira, primero te saca el respeto por las 8 horas y luego te dice que tienes que trabajar gratis para el Estado 2 semanas, un periodo de 2 semanas, gratis para el Estado, una ley. ¿Te das cuenta cómo Leguía manejaba el poder? ¿Entiendes? Pero bueno, luego ya va a venir su caída, pues. Y su caída se va a dar a raíz de la crisis de 1929, porque todo lo que conseguía Leguía era a partir de los préstamos. Y esta crisis de 1929 va a hacer quebrar a las fábricas que industrializan toda la materia prima, pues, que se están llevando del Perú. Porque de hecho los norteamericanos le dijeron, pues, Leguía, no te estamos dando préstamos por nada. Por favor, tienes que entregarnos las concesiones mineras y tienes que exonerar de impuestos de extracción y exportación a mis empresas norteamericanas. Y Leguía, adelante, adelante. Es por eso que Vallejo va a escribir el Tusteno, basado a esas penurias, a esos atropellos, a esa explotación que se vivió en el Colca. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, durante esta etapa, escúchame, de Leguía, quien va a caer pues en 1930, tras un golpe de Estado. ¿Y quién da el golpe de Estado? Obviamente la oligarquía, que estaba siendo favorecido por este general que tú no vas a olvidar. Nos referimos ¿a quién? ¿Escribieron o no? Sánchez Cerro, amigo, Sánchez Cerro. El golpe de Estado desde Arequipa. Y de esa manera Leguía cayó. 11 años de su gobierno, debe ser uno de los gobiernos más largos que se ha dado. ¿Está bien? Bueno, Fujimori también alcanzó esa cantidad de años, ¿no? Menos mal que renunció, pues ya 15 años que gobierna ese dictador hubiese sido terrible. Entonces, amigo, mira, sobre ese contexto surge el vanguardismo peruano. Por ejemplo, acá cuando nosotros hablamos de las características, asimilan los sismos de la vanguardia europea. Te dije que la vanguardia europea desarrolló una serie de ismos: creacionismo, futurismo, dadaísmo, ultraísmo, creacionismo, expresionismo, ¿te das cuenta? Surrealismo. Pero en el Perú se va a tomar el cubismo, el surrealismo y el expresionismo. Esas van a ser. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del surrealismo, debemos de comprender que el surrealismo toma su base filosófica en el psicoanálisis, en el pensamiento. Este psicoanálisis, tú sabes quién es el padre del psicoanálisis, ¿no? De Sigmund Freud. Entonces, el surrealismo planteaba que la creación literaria partía del pensamiento y se dejaba aflorar. ¿Entiendes? Entonces, esos sismos van a ser tomados por los escritores peruanos. Recuerda, amigo, que este vanguardismo peruano no es una copia del vanguardismo universal, no, es un reflejo. Va a presentar elementos originales el vanguardismo peruano. Así, por ejemplo, emplean los caligramas, el verso librismo y las metáforas complejas. Vamos acá. Escúchame, este vanguardismo, tú sabes que vanguardismo, el término vanguardismo se refiere a esa línea
a esa línea que va en la parte delante en un campo de batalla. ¿Por qué? Porque el vanguardismo es innovación, es rebeldía y hay una expresión, una connotación de invención. Es por eso que en el siglo XX, en la narrativa, por ejemplo, se añaden técnicas vanguardistas, como por ejemplo el monólogo interior que va a dejar aflorar James Joyce en su famosa obra El Ulises, que presenta 18 capítulos. En los primeros 9 capítulos deja aflorar este monólogo interior, que es como si se le colocara una grabadora a la mente, y es lo que te expone el libro. En los 9 capítulos siguientes ya es otra técnica, que da la sensación que es otro Joyce, y la técnica de este escritor va a generar pues la escritura de Virginia Woolf, esta importante escritora que lamentablemente se quedó sin ganar premio Nobel. Y hablando de premios Nobel, vamos a hacer un paréntesis. ¿Quién ganó el premio Nobel este año? ¿Lo sabes, sí o no? ¿Lo sabes? Una norteamericana. Hablamos de Louise Gluck, ¿verdad? Ella. No te olvides, por favor. El año pasado, Peter Hanke. El anteaño pasado, en el 2018, Olga Tokarczuk. Y así vas descendiendo. ¿Está bien? Entonces, amigo, en la poesía también se dan nuevas formas de escritura. El versolibrismo, el esquematismo. Profe, ¿qué es el versolibrismo? Antes, en la poesía tradicional, había que respetarse una estructura. Por ejemplo, cuando hablamos de un soneto, tú sabes que un soneto está formado por 2 cuartetos y 2 tercetos, y cada verso tiene que presentar 11 sílabas métricas, ¿verdad? Eso había que respetar. Pero acá no, el poeta era libre. Entonces, mira acá, la vanguardia peruana emplean los caligramas. Citamos a Carlos Oquendo de Amat, este poeta puneño. Él, por ejemplo, va a publicar este poemario titulado 5 metros de poemas. Este libro solo tiene una hoja, pero esta hoja está doblado a manera de acordeón. Entonces, cuando tú lo estiras, amigo, efectivamente esa hoja no tiene 5 metros, tiene 5 metros 12, 5 metros 15. Y bueno, si tienes dudas, toma tu wincha y empieza a medir ese libro. ¿Comprendes? Muy bien. Entonces, eso es innovación, porque dentro de esa hoja tú encuentras pues poemas, caligramas, formas distintas de hacer poesía. Muy bien. Es así también metáforas complejas, otra característica importante. Hablamos, por ejemplo, de que este vanguardismo va a retomar ciertos aspectos del barroco. Y al inicio de la clase te había dicho, amigo, que el barroco expresaba la exageración de las figuras. Era básicamente un lenguaje complejo, amigo, un lenguaje complejo. Es por eso que cuando se escribe Trilce y se van planteando los poemas, uno termina así, ¿qué habrá querido decir Vallejo? Pero uno tiene que estudiar, descifrar la metáfora. Entonces ahí había una influencia barroquista. De hecho, la generación del 27 también va a tomar la influencia ¿de quién? De Góngora, de este importante poeta barroquista, y va a formar esta metáfora compleja, este lenguaje complejo dentro del poema. ¿Está bien? Es así que otra de las características más importantes hacen alusión a los elementos andinos, vanguardia nativista o indigenista. Cuando tú lees Trilce, amigo, vas a poder observar la nostalgia de Vallejo, siempre citando al hermano, a la madre, a su tierra Santiago de Chuco, ¿entiendes? Entonces ahí hay un carácter indígena dentro de la poesía de Vallejo, no solamente en él, sino también, por ejemplo, en Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat, por ejemplo, dentro de sus poemas tiene uno titulado La aldeana, a la madre, y va describiendo estos escenarios rurales, estos campos, ¿comprendes? Muy bien, entonces eso corresponde a esta característica. Es un vanguardismo de compromiso político y de crítica social, pero también cultivan una poesía pura de tendencia surrealista, lo que te había mencionado. Lo que ellos escriben, evidentemente, tiene un carácter de criticar ¿a quién? Al gobierno. ¿Y a qué gobierno? Pues al que estamos observando, al gobierno de Leguía. Es por eso que Mariátegui fue pues expulsado, fue expatriado, Aya de la Torre, ¿entiendes? Entre otros personajes. Muy bien, los representantes, ya el surrealismo te he explicado, ¿verdad? El surrealismo cuyo máximo representante es André Breton.
André Breton. La poesía a partir del pensamiento, aflora. Muy bien. César Vallejo, Los Heraldos Negros. Alejandro Peralta, Ande, Arturo Peralta, seguramente los amigos de Puno que nos están siguiendo van a recordar a Gamaliel Churata, este importante poeta que nace en Arequipa, pero su poesía, su vida está básicamente centrada y reflejada en Puno. Él consideraba que el autor, el escritor, no es donde ha nacido, sino donde se ha enraizado. Es de la ciudad que le ha dado la fortaleza, la creatividad para la poesía. Gamaliel Churata, importante escritor. Este libro es espectacular, ¿eh? El pez de oro, búscalo, lee. No vayas a creer, amigo, que los que escriben, los escritores de provincia son malos, para nada. De hecho, la literatura está hecha por provincianos. Hablamos, por ejemplo, de Vallejo, Santiago Echuco, Valdelomar, iqueño. Hablamos de Osvaldo Reynoso, de Vargas Llosa, arequipeño. ¿Ok? Bueno, vamos acá. Carlos Oquendo de Amat, 5 metros de poemas. Él también, bueno, él es escritor puneño, poeta. Importante, Carlos Oquendo de Amat con su obra 5 metros de poemas, Xavier Abril, Hollywood, Martín Adán. Este poeta es increíble, La casa de cartón. Claro, esta es una prosa poética, pero cuando nosotros nos referimos a su obra poética tenemos que citar Escrito a ciegas. La colaboradora de Jorge Luis Borges, ya sabes a quién me refiero con Jorge Luis Borges, este importante escritor argentino, cuyas obras, el Alep, Ficciones, son sus más destacadas obras. La colaboradora de Jorge Luis Borges, tras leer a Martín Adán, a este poeta que vivía en un manicomio, que se la pasaba en distintos bares, tras leerlo, le envía una carta pidiéndole parte de su biografía. Y ¿sabes lo que hace Martín Adán? Le contesta con un poema. ¿Por qué preguntas quién soy? Yo solo sé de mi paso, de mi peso y mi zapato, de mi tristeza y de mi zapato. ¿Por qué preguntas quién soy, literata? ¿Quieres tú saber de mi vida? Vete a mirar al mar. Hermoso poema. Obviamente te estoy diciendo unos versos, ¿no? El poema es mucho más largo. Síguelo, amigo. Lee a Martín Adán. Con decirte que él vivía en un manicomio. Vivía en el Arco Herrera. Bueno, hijo de grandes aristócratas, personas muy adineradas que tenían grandes casas en el centro de Lima, pero quebraron, perdieron todas sus propiedades y Martín Adán llegó a vivir en el Arco Herrera. Entonces él salía y empieza a tener este problema con el alcohol. Y ya ebrio llegaba al Arco Herrera y se mostraba violento con las personas que lo cuidaban. Y ya cuando se le había pasado pues los efectos del alcohol, se disculpaba. Te cuento una anécdota de Martín Adán, ¿ya? Vamos a quedarnos ahí un momento. Él, por ejemplo, en Arequipa conoce al que posteriormente sería el presidente, nos referimos a José Luis Bustamante. Cuando Bustamante llega al poder, sabía pues que Martín Adán vivía en un manicomio. Lo convoca, lo cita para las 10 de la mañana. Martín Adán va a la cita y el secretario del presidente pues ve a Martín Adán y Martín le dice, pues no, he sido citado por el presidente. Obviamente no le cree porque Martín Adán pues estaba vestido muy sencillamente, con una camisa tal vez un poco deshilachada por ahí, un traje sencillo. Entonces no podía creer que el presidente lo haya citado. Él se lo niega, lo hace esperar y ya casi daban las 11. Entonces Martín Adán le dice, pues no, señorita, dígale al presidente que he llegado a la hora indicada, pero tengo que irme porque a las 12:30 sirven el almuerzo en el manicomio. Y si tomo el tranvía, llego. Entonces, de esa manera se fue. El secretario va a entrar donde está el presidente, al despacho del presidente, y a manera de anécdota le va a contar lo sucedido. Obviamente Bustamante se va a molestar. Bueno, le va a decir pues que vaya y que busque a Martín Adán en el manicomio. Y le va a enviar la limusina. Martín Adán es conducido ante el presidente y aquí ya viene el asunto. Bustamante le va a decir que por favor lo asesore, que a veces que él se encargue de sus discursos, de algunos escritos que él podría dar, que se le va a dar una oficina y que ponga el sueldo que él quiera. Ya te imaginarás la respuesta. Martín Adán se negó. Es así que se despidió y le dijo, pues, cuando necesite algún consejo, que vaya y lo busque en el Arco Herrera. Bueno, ese fue Martín Adán, un gran poeta, ¿ya? Emilio
Emilio Adolfo Westphalen, Las ínsulas extrañas, César Moro, este es un importante poeta también, con La tortuga ecuestre, Juan Parra del Riego, sus famosos polirritmos, acá hemos citado 3 polirritmos inéditos, y Alberto Hidalgo, Panoplia lírica. Seguramente recuerdas a Alberto Hidalgo, y los arequipeños que están siguiendo la transmisión también. ¿Está bien? Él, bueno, como poeta, como escritor, fue bueno, no hay que quitarle mérito. Sin embargo, se va a ganar la antipatía de muchísimas personas, seguidores del Conde de Lemos. ¿Por qué? Porque él va a crear una historia falsa de la muerte de Abraham Valdelomar. Va a crear una historia falsa. ¿Comprendes? Obviamente, como era enemigo de Valdelomar, era uno de sus principales críticos de Valdelomar, va a crear esta historia falsa, que seguramente la habrás escuchado, pero que no voy a referir. Luego, obviamente, se va a aclarar la muerte de Valdelomar. Todos saben que murió en Ayacucho en 1919 tras rodar por las escaleras. Bueno, no muere en ese momento, ¿no? Pero queda muy mal herido al trasladarlo hasta Huamanga, porque no había un centro médico muy cerca. Entonces, hasta trasladarlo es donde lamentablemente no se le da las atenciones en el momento debido y fallece Abraham Valdelomar tras agonizar y delirar y decir: Dios, ¿por qué me llevas si aún no he terminado con mi trabajo? ¿Te das cuenta? Muy bien. Bueno, Alberto Hidalgo. Ahora sí, amigo, hablemos de César Vallejo, este enorme poeta. Vamos a borrar esta pirámide, no te vayas a olvidar de las clases sociales, que ahora ya no se le llama clase alta, clase media, clase baja. Ahora se le llama sector A, sector B, sector C, pero se refiere a lo mismo. A los grandes aristócratas, se refiere a la clase media, ¿no? Estos profesionales, burócratas y obviamente a los campesinos y a los obreros. Muy bien, amigo. Vamos a empezar a hablar de César Vallejo, enorme poeta. Y vamos a decir que nace en 1892, el 16 de marzo de 1892. Profesor, ¿por qué dice vamos a decir que nace en el 16 de marzo de 1892. ¿Sabes por qué? Porque Georget de Vallejo, o Georget Filipar, cuando llegó al Perú, dijo lo siguiente. No. Vallejo no nace el 16 de marzo de 1892. Él nace el 6 de junio de 1893. Eso fue lo que dijo Georget. A ver, ya, ok. Por favor, sigue la página, comparte la página, ok. Ok, ya listo. Georget Filipar dijo lo siguiente, no, él no nace el 16 de marzo de 1892, sino nació en el 6 de junio de 1893, ok. Es así que hubo toda una cuestión acerca de ello, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que diga eso? Georget sostenía, pues, que Vallejo festejaba efectivamente cada 6 de junio su cumpleaños. Sin embargo, los vallejianos, los estudiosos de Vallejo, los críticos, los biógrafos de Vallejo, después de una serie de investigaciones, habían determinado que nació el 16 de marzo de 1892. Y ese es el día que se celebra al gran poeta César Vallejo, que por cierto, Thomas Merton, este importante crítico estadounidense, uno de los más destacados escritores norteamericanos, ¿sabe lo que había dicho? Había dicho que Vallejo era el segundo poeta más importante de la historia de la literatura. Es algo muy peligroso, ¿verdad? Claro, porque algunos me podrán decir, profesor, ¿y qué pasó con Cervantes, con Homero? Porque para Thomas Merton, el más importante poeta de la historia de la literatura era pues Dante Alighieri y tras él César Vallejo. Hablamos, por ejemplo, estamos olvidando a León Tolstoy, a Dostoyevsky, a Joyce, a García Márquez, en fin, ¿no? Tantos escritores y él se atrevió a decir eso. Increíble, ¿verdad? Muy bien, pero bueno, es la opinión de Thomas Merton y habrá que respetarla. Es así, amigo, que a Vallejo se le conoce como el poeta del dolor humano, el poeta del dolor metafísico, el poeta de la triste figura y también el cholo.
Había un montón de apelativos para Vallejo, pues cómo no nominar a esta gloria de la literatura. Recuerda que su literatura pasa por un proceso modernista, vanguardista, experimental. Pero vamos a referir Santiago de Chuco. Vallejo a temprana edad se traslada a Trujillo y se matricula en la universidad para obviamente tener un estudio de pregrado, pero lamentablemente al poco tiempo va a tener que dejarlo. Va a tener que irse de la universidad. ¿Por qué? Por temas económicos, que fue una sombra que envolvió a Vallejo durante muchísimo tiempo. Posterior a ello tuvo que trasladarse. Se trasladó a Lima y en Lima va a llegar a la San Marcos y se va a matricular en la escuela de medicina. Va a estudiar medicina Vallejo. Pero al poco tiempo también va a tener que dejar de estudiar por el tema económico. ¿Y sabes quién era el rector en ese entonces? Hablamos de Federico Villarreal. Mira esa generación impresionante de Vallejo, ¿entiendes? Es así que Vallejo va a volver a Trujillo, se va a emplear ahí, va a ayudar a su padre en una mina, se va a emplear en una hacienda, pero posteriormente también va a adoptar un trabajo como docente. ¿Y sabe de quién va a ser profesor? Va a ser profesor del autor del Mundo es ancho y ajeno. ¿Y nos referimos a quién? A ver, por favor, escribe, por favor. Hablamos de Ciro Alegría Bazán. Y Ciro Alegría, años después, en su adultez, va a escribir un artículo recordando al gran poeta peruano, diciendo: nunca vi un hombre tan triste que emanara tanta tristeza como César Vallejo. ¿Entiendes? Ya en Trujillo nuevamente se va a enrolar en la universidad y va a alcanzar el bachillerato en letras. Y con la tesis, el romanticismo en la poesía castellana. ¿Entiendes? Acá en Trujillo va a formar parte de la llamada Generación del Norte, de la llamada Bohemia de Trujillo, cuyos integrantes, entonces te decía de que Vallejo va a formar parte de la llamada Generación del Norte, la Bohemia de Trujillo, cuyos integrantes serán, por ejemplo, Antenor Orrego, Aya de la Torre, Alcides Espelucín. Mira, una generación genial en Trujillo, y Vallejo forma parte de esta generación. Bueno, años después va a regresar a Lima, y acá en Lima pues se va a encontrar con todo el intelecto, con toda esa generación. Por ejemplo, se va a encontrar con la llamada Generación Colonia. Por favor, ¿puedes escribir quiénes formaban parte de esa Generación Colonia? Hablamos, por ejemplo, de José Carlos Mariátegui, de José María Eguren, con quien tantas veces Vallejo caminó por Barranco, por ese balneario. ¿Y quién se iba a imaginar que esos dos grandes poetas, los dos poetas más representativos del Perú, caminaron juntos? Por ejemplo, estaba también Alberto Ulloa, Alfredo González Prada, Abraham Valdelomar. Vallejo se va a convertir en un gran amigo de Abraham Valdelomar. De hecho, le va a pedir a Abraham Valdelomar va a tomar el compromiso de escribir el prólogo para su obra Los Heraldos Negros. Lamentablemente Valdelomar no va a poder cumplir su palabra, porque no encontraba el momento preciso para poder escribir este prólogo. Está bien, pero hablamos de los intelectuales de esta época. Todavía estaba vivo Ricardo Palma. Y cuando Vallejo le presenta los poemas a su hijo Clemente Palma, al hijo de Ricardo, Clemente Palma va a despreciar los poetas, va a ridiculizar, va a hacerle una crítica muy ligera y no va a aprobar los poemas de Vallejo. Pero lo curioso es lo siguiente, que tras los elogios del gran maestro Manuel González Prada, porque Manuel González Prada todavía estaba vivo en esta época, y Mariátegui también empieza a alabar la obra de Vallejo, Valdelomar también, Vallejo se va a encontrar una vez más, se va a cruzar en la entrada de un edificio, creo que una editorial, se va a cruzar con Clemente Palma. Y Clemente Palma le va a pasar la voz. ¡Hola, amigo!, le dice. Vallejo va a voltear y lo va a mirar y se va a reír. Anécdota que posteriormente le va a contar pues a esa generación del norte. Lo cierto es que ya en 1918
En 1918, pues un año funesto para Abraham Valdelomar. ¿Por qué? Porque muere su maestro, Manuel González Prada. Manuel González Prada, pues era maestro de Mariátegui, de Guren, ¿no? De Valdelomar, de toda esa generación. Mira, impresionante. Lo cierto es que al siguiente año, en 1919, también otro año funesto para Vallejo. ¿Por qué? Porque muere Ricardo Palma. Muere su gran amigo Abraham Valdelomar, y Vallejo va a escribir un artículo en el cual se va a referir: ha muerto Abraham Valdelomar, con quien caminé tantas veces por el jirón de la Unión. Ha muerto Abraham Valdelomar, el más autóctono cuentista de la literatura peruana. Lloro por el jirón de la Unión. Ha muerto Abraham Valdelomar. Un dolor intenso. Vallejo junto con Valdelomar pues se dieron la tarea pues, ¿no? También de reunir a todo el intelecto más importante, más destacado de esta etapa. Esperamos que algún día nuevamente coincidan importantes literatos, ¿no? Como de la talla pues, de estos enormes escritores. Lo cierto es que en 1919, amigo, va a publicar Los Heraldos Negros. Profe, pero yo he visto en los libros pre y en otros libros que dice que se publica en 1918. Amigo, Los Heraldos Negros aparece por primera vez en 1919. Pero en el libro se va a señalar 1918. ¿Comprendes? Bueno, lo cierto es que este libro va a ser una referencia, una influencia constante del modernismo. Y su gran maestro, bueno, la influencia más importante va a ser pues la de Rubén Darío y Julio Herrera Ricín, y obviamente pues la de Chocano también. ¿Comprendes? Entonces, en este poemario, amigo, hay poemas excelentes. Seguramente tú habrás leído Los Heraldos Negros, porque nuestra relación con Vallejo inicia pues en la primaria, y nuestro profesor de turno, profesora de turno, nos ha pedido que leamos o que declamemos Los Heraldos Negros. Pero hay otros poemas dentro de este poemario, Los Heraldos Negros, como por ejemplo Espergesia, que te voy a leer aquí, escucha. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrian, oscuro sin sabor de féretro, luchidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que Él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Mira qué hermoso poema. César Vallejo. Claro está que Vallejo pues se va a enterar de la muerte de su madre, y tú sabes que el nombre de la madre Vallejo es María de los Santos Mendoza, y él también había terminado una relación con una chica de nombre María, y tras este dolor, porque se le da a conocer, ¿no? Se le informa de que su madre ha muerto. No puede viajar en ese momento, no puede viajar porque, bueno, antes no era pues fácil trasladarse de la capital hacia las provincias. Él va a ir casi 2 años después, casi un año, año y medio, algunos dicen que casi 2 años después. ¿Está bien? Pero lo cierto es que Vallejo va a escribir este hermoso poema, que para mí es el mejor poema de Vallejo, Los Dados Eternos, que dice: Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú
que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre, el Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas como un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo, todos surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Extraordinario poema. Vallejo, los dados eternos, ahí está. Mira esa metáfora, ¿no? Si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre, el Dios es él. A quien he escuchado que también le dicen, si tú hubieras sido hombre, le dicen al coordinador, ¿no? Si tú hubieras sido hombre sería distinto, le dicen las mujeres al coordinador. Muy bien, pero este poema es glorioso. Y te preguntarás, profe, pero ¿cuántos poemas contiene Los Heraldos Negros? 69, amigo, 69 poemas. Por ejemplo, también está El poeta y la amada, Idilio muerto, otro hermoso poema. ¿Qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí? Refiriéndose pues a Rita Uceda. ¿Entiendes? De quien no se conoce mucho. Lo cierto es, amigo, que este es el periodo modernista de Vallejo. Bueno, posteriormente Vallejo ya estaba con esa idea de viajar, va a viajar a Santiago de Chuco, pero cuando él llega, cuando ha ido pues después de tanto tiempo, después de la muerte de su madre, a visitarla en el cementerio, sucede todo un problema en Santiago de Chuco, la oligarquía, los campesinos. Entonces hay un conflicto y terminan incendiando, quemando un centro comercial y se comete un homicidio, y como la policía está presta para capturar inocentes, culpan a Vallejo y lo encierran. Vallejo va a sufrir prisión 3 meses y medio, exactamente 112 días. Por ahí en algunos libros vas a encontrar 113 días. ¿Está bien? Lo cierto es que para liberar a Vallejo tuvieron que salir los estudiantes a protestar. ¿Y sabes quién conducía a estos estudiantes? Bueno, los conducía pues Aya de la Torre. Él era presidente de esta organización de estudiantes. Salían a protestar y liberaron a Vallejo. El Vallejo libre volverá a Lima. Él va a trabajar en el Colegio Guadalupe, este colegio que ha albergado a innumerables escritores de talla internacional. En fin, lo cierto es que Vallejo va a viajar una vez más a Santiago de Chuco para despedirse de su padre, de su hermano, y luego le llega la noticia que nuevamente se estaba reaperturando, reinvestigando este caso. Es así que Vallejo va a viajar, pero antes de viajar, ya en prisión, estaba germinando Trilce. Ya estaba escribiendo los primeros poemas de Trilce, y que de hecho la crítica lo va a tomar mal. De hecho, el primer nombre de este libro no fue Trilce, obviamente, fue Cráneos de Bronce. Y cuando Vallejo le da a conocer a sus amigos el título, Cráneos de Bronce, ellos pues un tanto que en modo de broma molestaban a Vallejo. Entonces Vallejo empieza a meditar acerca del título, empieza a meditar, a pensar. En ello ya estaba a punto de editarse, ya se habían impreso las 3 primeras páginas, 4 páginas, y el editor le dice, mira, cualquier modificación te va a costar 3 libras más. Entonces Vallejo toma 3, y como él siempre gustaba de jugar con las palabras, decía 3, trils, y con esta constante del ceseo se aparece de pronto Trilce, y al ser pronunciado le gustó al poeta, y ese fue el título para este poema en 1922 que se va a publicar, que es la obra que inaugura el vanguardismo peruano. ¿Entiendes? Es así que acá hay una ruptura con la sintaxis y la ortografía. La crítica lo va a tomar, por ejemplo, lo va a tomar muy mal, que es cualquier cosa de Vallejo.
Sin embargo, van a ser otras personas que van a valorar el poemario Trilce. De hecho, en España dicen lo siguiente: tenemos a nuestro Cervantes, a nuestro Unamuno y tenemos a nuestro Vallejo, que es una dicha, un honor para España que haya escogido su lugar de residencia en Madrid, en la calle Alcalá de Henares. Mira, imagínate, hay poetas reconocidos que dicen: si no fuera por Vallejo yo no sería escritor, no hubiese aprendido, no hubiese comprendido el sentido de la vida. A Vallejo se le conoce, pues, amigo, como el poeta del dolor humano, el poeta del dolor metafísico. Pero Reinaldo Naranjo, este gran poeta peruano, él decía que era un absurdo creer que Vallejo era un hombre triste, sino todo lo contrario, era muy alegre. Cuando se reunía con los intelectuales, él era quien contaba los chistes. Si no habían chistes, él los escribía, los inventaba, y de hecho bailaba su vainito todavía, Vallejo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Lo cierto que para poder pagar Trilce, Vallejo gana un premio con su cuento Cainas y le va a permitir costear la publicación de este poemario, que tiene 77 poemas. ¿Ok? 77 poemas. Bueno, tras reaperturarse, estaba iniciando una reapertura, como te había mencionado, la investigación por estos sucesos que se dio en Santiago de Chuco. Vallejo tiene que irse del Perú. Se va a Francia, llega y hay una soledad, nuevamente la soledad, la pobreza. Vallejo colaboraba para un diario de Trujillo, entonces él enviaba algunos artículos, le enviaban su dinero, que le permitía, pues, una vida un tanto tranquila, ¿no? De hecho, una vida para mantenerse más que todo, pero siempre hubo problemas de dinero, Vallejo. Entonces allá en Francia va a conocer a una mujer de nombre Ernest Meis, que va a ser una de sus primeras enamoradas, ¿no? Con quien va a estar un corto tiempo, y luego ya va a conocer a Georges Philippard. Y en Francia, bueno, Georges tenía un departamento, vende el departamento para ayudar a Vallejo, ¿no? Y iban ellos de un hotel en hotel, y se va a convertir, pues, en la compañera ya hasta el final de los días de Vallejo. Luego irán a Rusia, van a viajar a Rusia, y ahí Vallejo se va a afiliar a este partido socialista fundado por José Carlos Mariátegui en el Perú. Tú sabes que Mariátegui toma el pensamiento marxista, lo asocia con el nacionalismo peruano, y de ahí surge el pensamiento de Mariátegui. Entonces, en Rusia, muchos peruanos afincados en Rusia ya se habían afiliado, habían formado el Partido Socialista, y Vallejo va a ser parte de ellos. Entonces, en Rusia va a vivir todo este movimiento socialista, y a partir de ello va a escribir este ensayo, Rusia en 1931, Reflexiones al pie del Kremlin, que se va a convertir en un bestseller. ¿Ok? Y tú sabes que es un bestseller, es un libro muy vendido. En 4 meses este libro va a tener 4 publicaciones. Y esto obviamente le va a traer dinero a Vallejo. Y Vallejo, en esos momentos donde había dinero, tampoco escatimaba en gastos, ¿no? Llevaba a Georgette a un buen restaurante, comía. Luego va a regresar a Francia, pero por esta militancia socialista va a ser expulsado, y él va a llegar a España. Y aquí en España, amigo, se va a encontrar, pues, con toda la intelectualidad, con la generación del 27, con Alberti, con Lorca, con Damaso Alonso. También se va a topar con Unamuno, que todavía está vivo, pero que no van a formar amistad. Se va a encontrar con Vicente Huidobro, este representante, el más destacado poeta de este creacionismo, y va a trabajar, va a colaborar con su gran amigo Pablo Neruda. ¿Te das cuenta? Entonces, tú sabes que en España, pues, se da la famosa guerra civil. ¿En qué año se da? En 1936, ¿verdad? Y dura hasta 1939. Entonces los republicanos van a tener que defender, pues, ¿no? Van a tener que defenderse ante los ataques de Francisco Franco, este militar que empezó a desplegar todas sus tropas por toda España para hacerse del poder. Y todo este conflicto de la guerra civil, Vallejo lo va a presenciar. Él va a escribir para algunos diarios para poder sobrevivir.
Y bueno, de ahí va a venir pues ese libro, España aparta de mí este cáliz, que es la etapa experimental, también llamada la etapa de compromiso, también llamada la etapa político-social, ¿ok? Pero estos van a ser poemarios póstumos, o sea, se van a publicar después de su muerte. Entonces, después de España, él regresa a Francia, y aquí en Francia a Vallejo se le va a retomar, se le va a aceptar nuevamente, y bueno, ya poco tiempo después va a caer enfermo, fiebre tras fiebre, fiebre tras fiebre. Los médicos no podían saber, no daban con la enfermedad de Vallejo, aunque algunos biógrafos indican que Vallejo estaba sufriendo una enfermedad que sufrió de niño. Entonces, tras esta sucesión de fiebres, Vallejo va a morir un 15 de abril, un Viernes Santo. Y tú sabes que Vallejo, en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca, ya había profetizado su muerte. Y bueno, falló por el día, ¿no? No murió un jueves, sino un viernes. Enhorabuena, porque lo tuvimos un día más vivo a Vallejo, porque él dijo y escribió: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, le daban duro con un palo y duro, también con una soga, son testigos los días jueves, y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Es el poema profético, ¿no?, que había profetizado, es el poema de profecía de Vallejo. En ese sentido, ya Georgette va a fallecer. Vallejo va a ser enterrado en un cementerio local, pero 32 años después Georgette va a lograr que sus restos de Vallejo se trasladen al cementerio de Montparnasse, donde están pues las grandes celebridades como Sartre, Maupassant, Dalí, Cortázar, en fin, ¿no?, una serie de personajes ilustres de la historia. Entonces Georgette va a viajar al Perú, y aquí se va a encontrar con Raúl Porras Barrenechea, este importante historiador, y junto a él se va a publicar estos poemas póstumos. España aparta de mí este cáliz. A ver, un momento, por favor. España aparta de mí este cáliz. En 1939, año que finaliza la Guerra Civil Española y año también que inicia la Segunda Guerra Mundial, que dura hasta 1945, junto con los poemas humanos. Y tú recordarás, por ejemplo, este poema, Massa. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Acudieron a él 100, 1000, 500.000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Lo rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano, pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó el primer hombre, echóse a andar. Qué enorme poema, Massa. Y claro, el poema España aparta de mí este cáliz, que te voy a leer una estrofa. Niños del mundo, si cae España, digo es un decir si cae. Del cielo abajo su antebrazo que hacen, en cabestro, dos láminas terrestres. Niños, qué edad la de los sienes cóncavas, que temprano en el sol lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, que viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, esta es la madre España, con su vientre a cuestas. Está nuestra con sus férulas, está madre, más maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma. Niños, está con ella, padres y procesales, dice, ¿no? Es un fragmento de España aparta de mí este cáliz. Pero ¿tú sabes por qué titula así cáliz?
Claro, pues porque la Iglesia Católica promueve esa guerra civil. Cáliz, ¿no? Hace referencia a la Iglesia Católica. Bueno, y la Iglesia Católica para ello, pues, se la ha agenciado durante toda la historia, ¿no? Bueno, en fin. Y bueno, dentro de esa es su obra poética, no te vayas a olvidar, en 3 etapas: modernista, vanguardista, experimental, también llamada de compromiso, o político-social. Entonces, dentro de su obra narrativa, porque él escribe de todo, ¿ah? Mira, polifacético, un genio increíble de Valdelomar, de Vallejo, ¿no? Bueno, de Valdelomar también, dicho sea de paso. Fábula salvaje, bueno, que tú sabes que es una novela corta de carácter sociológico. El tungsteno, bueno, el tungsteno, pues, que se refiere a las arbitrariedades de los grandes imperios. Por ejemplo, una compañía, la Mining Society, llega al Colca, ¿no? para extraer el tungsteno de las minas de Curivilca, si no me equivoco. Ahí para extraer, entonces piden a dos hermanos de apellido Marino, que puedan contratar, pues, a los mineros, ¿no? A los obreros, para que vayan a extraer el mineral. Y ellos, pues, toman como una oportunidad de oro para hacerse de todas las riquezas que se pueda. En ese sentido, ellos traían algunas baratijas para arrebatarle las tierras a los pobres comuneros, a la gente pobre, a esos campesinos. Y en ese trance ultrajan a una campesina de nombre Graciela, a quien llamaban su Rosada, y la ultrajan todos los grandes señores, los gerentes de esta compañía, el cajero del bazar, el mismo un trabajador, el secretario de la municipalidad y el mismo dueño del bazar. Hablamos de José Luis Marino. Y tras la violación sucesiva, le causan la muerte, y cuando las hermanas van a pedir justicia, le dicen: lárguense, ustedes no tienen derecho a nada. Y tras ello, pues, la compañía norteamericana exigía 100 trabajadores para las minas, para trasladarlo hacia el Colca, Cusco. Y bueno, los mineros sabían, pues, que si entraban a la mina no iban a poder regresar a sus casas, y muchos no quieren cumplir con el contrato. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El prefecto le pide al subprefecto que se declare servicio militar obligatorio. De esa manera van capturando a los indios analfabetos, que son arrastrados como perros y maltratados, y la gente se despierta y empieza a indignarse, y tras esta indignación se rebelan. Pero el ejército, nunca vas a poder contra el ejército. El ejército oprime, doblega al pueblo, captura más de 40 arrestados, y estos arrestados van a ser llevados, pues, hacia las minas. Y mira, ese es el carácter revolucionario que le da Vallejo a estos mineros, porque se han rebelado a pesar de todo. Y ese es el tungsteno. Escalas melografiadas, que en realidad su título original